noches. Nosotras somos Nelly Mosquera, Lina María Torres, y vamos a exponerles sobre los hechos posteriores al cierre. Pasivos contingentes. Gracias. En cuanto a los hechos posteriores al cierre. En la definición, podemos decir que los hechos posteriores al cierre son aquellos que ocurren entre la fecha del estado de situación financiera. Esto ya es también llamado al final del periodo sobre el que se informa, el cual, por ejemplo, podríamos decir que es el 31 de diciembre del año. Esto ocurre hasta la fecha en que estos estados son autorizados en cuanto a su emisión. Este tiempo ocurre dentro de los hechos posteriores. Estos hechos pueden ser favorables o desfavorables y conllevan a los ajustes o a las revelaciones en los estados financieros. El objetivo es establecer los criterios contables sobre los sucesos posteriores sobre el periodo sobre el que se informa. ¿Cómo actúan a la fecha, al final del periodo? Debido a estos eventos, la empresa debe ajustar sus estados financieros y debe cumplir con las revelaciones. Esas revelaciones deben ser de una manera adecuada y en la fecha en que los estados financieros fueron autorizados a emitirse. El reconocimiento y medición, la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros. Esto con el fin de reflejar la incidencia de los hechos posteriores a la fecha del balance que impliquen estos ajustes. Dentro de estos reconocimientos y mediciones tenemos varios criterios. El primero, la resolución de un litigio judicial. Este puede darse posterior a la fecha del balance que confirma que la entidad tenía una obligación presente a la de la fecha del balance. La entidad debe ajustar el importe de cualquier provisión reconocida previamente respecto a este litigio. De acuerdo con la NIC 37, la entidad no se limitará a revelar una obligación contingente, puesto que la resolución del litigio proporciona evidencia adicional que ha de tenerse en cuenta. También tenemos la recepción de información, eso es después de la fecha del balance. Eso es que indique el deterioro del valor de un activo de esa fecha, o bien la necesidad de ajustar la pérdida por deterioro del valor reconocido previamente para este activo. Tenemos un ejemplo, la venta de existencias después de la fecha del balance. Puede proporcionar una evidencia acerca del valor neto realizable de las mismas en la fecha del balance. Otro punto es la determinación con posterioridad a la fecha del balance, del costo de los activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes de dicha fecha. Tenemos otro punto también, la determinación con posterioridad a la fecha del balance del importe de la participación en las ganancias netas o en los pagos por incentivos. Si en la fecha del balance la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar tales pagos, como estos son resultados de hechos anteriores a esta fecha. Y finalmente tenemos el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros estaban incorrectos. A la revelación, la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación, así como quien ha dado esta autorización. Dado el caso de los propietarios o quien hagan sus veces para modificar los estados financieros tras la divulgación, la entidad revelará también este hecho. Y es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su divulgación, puesto que no se reflejarán eventos que hayan ocurrido después de esta fecha. Adicionalmente, hay dos puntos importantes para tener en cuenta en la revelación. Primero, si después de la fecha del balance la entidad recibe información acerca de condiciones que existían ya en dicha fecha, actualizará en las notas, en función de la información recibida, las revelaciones relacionadas con tales condiciones. Y en algunos casos la entidad necesita actualizar esas revelaciones para reflejar la información recibida después de la fecha del balance, incluso cuando dicha información no afecte los importes que la entidad haya reconocido en los estados financieros.
Podemos citar un ejemplo de esta necesidad, es cuando necesita actualizar la información revelada, cuando ocurre con posterioridad a la fecha del balance. Se debe tener la evidencia acerca de la obligación contingente que ya existiera a esa fecha. Aparte de considerar que la nueva información, la entidad debe reconocer o modificar unas provisiones con base en lo establecido en la NIC 37. La entidad procederá a actualizar la información revelada acerca del pasivo contingente. El alcance de la NIC 10, que es la que estamos citando en este momento de los hechos posteriores al cierre, aplica dentro del tiempo del cual se informa y se autoriza. Hay dos hechos importantes, que es la contabilización, ya que el ajuste implica contabilidad. Ese ajuste nos referimos al cambio de importe por otro valor, y tenemos las revelaciones o divulgaciones, que estas deben ser correspondientes a los hechos posteriores a la fecha del balance. Estos hechos proporcionan evidencias, o sea, son esos ajustes o sucesos de las condiciones que existían al final del periodo. Cuando los eventos que no implican ajustes son aquellos donde las condiciones que dan lugar al acontecimiento se presentan de la fecha del balance. Ahora continuaremos con pasivos contingentes. ¿Qué son pasivos contingentes? Es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados no puede ser reconocida, ya que dicha información no es fiable. El objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de los pasivos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza calendario del vencimiento de los importes de las partidas. Bueno, ahora vamos con el reconocimiento. Como hablábamos anteriormente, por ningún motivo se pueden reconocer los pasivos contingentes, con independencia de no hacer constar el pasivo contingente en el balance ni reflejar su aparición en la cuenta de resultados. La empresa informará esto por medio de las notas, en la forma que lo exija acerca de su existencia, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen beneficios económicos que se consideren remota. Cuando la entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria en una relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que abarquen los demás irresponsables se tratará como un pasivo contingente. La entidad en este caso procederá a reconocer una provisión por parte de la obligación para la que le sea probable una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros, salvo en la extremadamente rara circunstancia de que no se puedan hacer una estimación fiable del importe. Los pasivos contingentes también pueden evolucionar de manera diferente, inicialmente esperado. Por lo tanto, serán objeto de reconsideración continuamente con el fin de determinar si se ha convertido en un probable en la eventualidad de la salida de dichos recursos que incorporen beneficios económicos. Si se estimara probable para una partida tratada anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos en el futuro se reconocería la correspondiente provisión en los estados financieros durante el periodo que ocurrió dicho suceso. Bueno, ahora vamos a hablar de las revelaciones. ¿Qué dicen las revelaciones de los pasivos contingentes? Que pueden agregarse en dos tipos o clases que es necesario considerar
obligatoriamente su naturaleza de las partidas y que sea lo suficientemente similar para admitir una información común que abarque todas para cumplir los requisitos establecidos en los parágrafos 85 y 86. Cuando nacen de un mismo conjunto de circunstancias, una provisión o un pasivo contingente, la entidad redactará revelaciones complementarias exigidas por los parágrafos 84 y 86, de manera que se muestren las relaciones existentes entre uno y otro. Medición. La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá constituida por el importe, evaluado de una forma racional, que la empresa tendría que pagar para cancelar la obligación en la fecha del balance, o para transferirla a un tercero en esa fecha. Como frecuencia es imposible, o bien prohibitivo, por caro proceder a pagar o transferir el importe de la obligación en la fecha del balance de la situación en general. No obstante, la estimación del importe que la empresa vaya a necesitar para hacer el pago o la transferencia citados proporcionará la mejor evaluación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente en la fecha del balance de la situación general. Bueno, ahora vamos con un ejemplo y para cómo es la medición. La empresa vende sus productos con una garantía de forma que los consumidores tienen cubierto el costo de la reparación de cualquier defecto de manufactura que puedan aparecer hasta 6 meses después de la compra. Si se detectara defectos menores en todos los productos vendidos, los costos de reparación de todos ellos ascendería a 1.000.000. En el caso de que se detectaran defectos importes en todos los productos vendidos, los costos correspondientes de reparación ascenderían a 4 millones. La experiencia de la empresa en el pasado, junto con las expectativas futuras, indican que para el año próximo no aparecerán defectos en el 75% de los artículos, que se detectarán defectos menores en el 20%. Y en el restante 5% aparecerán defectos importantes. De acuerdo con el parágrafo 24, la empresa habrá de evaluar la salida probable de los recursos para cubrir la garantía del conjunto de los artículos. Entonces, el valor esperado del costo de las reparaciones será el 75% de 0, más el 20% de 1.000.000, más el 5% de 4 millones. Esto daría un total de 400.000. Bueno, entonces ahora vamos con el alcance. Esta norma aplicará a todas las entidades de la contabilización de los pasivos contingentes, excepto, primero, aquellos que se deriven de contratos pendientes de su ejecución, excepto cuando el contrato sea oneroso, y aquellos cubiertos por otra norma. En esta norma se definen las provisiones como pasivos de cuantía o de vencimientos inciertos. En algunos países el término provisión se utiliza en el contexto de partidas tales como la depreciación sistemática y también para denominar el reconocimiento de las partidas del valor del deterioro, algunos activos o de los deudores de dudoso cobro. Estas partidas proceden de ajustes en el importe en los libros de ciertos activos y no se trata en el presente la norma. Tenemos la webgrafía. Por la atención prestada.